Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Bienvenidos a otro episodio más de Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo. Y bueno, ya saben que en este espacio tenemos invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados de diferentes temas que igual te pueden resultar interesantes, familiares, entretenidos, educativos. Eso sí, cada programa repetimos que no queremos evangelizar a nadie. Aquí respetamos las posturas de cada quien, pero siempre es importante saber. Y bueno, estos episodios los hacemos con muchísimo amor y los invitamos a que se preparen un café, agua, se sirvan un vinito, una botanita, o si van manejando y nos van escuchando, pues lo hagan con mucha precaución. Y justamente hoy vamos a platicar acerca de la prima roja, de Andrés, de Se te descongeló el bistec, de Caperucita Roja o la menstruación, ¿no? Entre muchas otras formas más, como se le conoce, o eufemismos, como se nombra a la menstruación, a la regla. Y es que en el mundo hay al menos 5,000 maneras diferentes de referirse a la menstruación sin llamarla por su nombre. No sé por qué nos causa tanto terror llamarle menstruación. Fíjense que para muchas culturas la menstruación resulta algo sucio, y la mujer tiene que estar aislada. Sin embargo, para otras culturas la menstruación es algo completamente sagrado. A final de cuentas, aún hoy, en el 2022, es una palabra tabú para muchas mujeres, para muchas personas, para muchos hombres alrededor del mundo, y es algo que genera vergüenza. Entonces vamos a platicar de la menstruación digna, y para platicar acerca de este tema y de lo grave que es no tener una menstruación digna, nos acompaña Cecilia Kalach. Ella es abogada y trabaja en la Suprema Corte de Justicia y es autora de la tesis Reforma Integral en Materia de Menstruación Digna, que es un análisis crítico a las leyes existentes y una propuesta legislativa adecuada a la realidad mexicana. Y bueno, está de más decirlo, pero es una súper apasionada y fregona en el tema de la menstruación digna. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, pues fíjate que como mujer no pedimos menstruar, ¿no? Y la sangre que nos sale, pues es una cuestión involuntaria. ¿Por qué aún hoy, en la actualidad, la sociedad tiene tanto miedo a la menstruación? Esta es una muy buena pregunta y creo que me remite a hablar de todas estas esferas sociales que construyen el entendimiento alrededor de la menstruación. Y para no extenderme mucho, yo siempre hablo de 4 esferas sociales, que son la religión, los medios de comunicación, la política y el lenguaje. La religión, pensemos en distintas religiones. Ojo, esto no es una crítica, un señalamiento a religiones específicas, sino es entender cómo las concepciones religiosas han conformado la perspectiva alrededor de la menstruación. Veamos, por ejemplo, la religión judía. Las mujeres cuando están menstruando no pueden tocar a sus maridos, no pueden tocar los elementos religiosos, no pueden rezar. Antes de volver a tener relaciones sexuales con sus maridos, tienen que meterse en una tina de purificación para poder volver a estar limpias para tocar a sus maridos. La religión católica, bueno, el pecado original de Eva, pensemos en el pecado original, que si bien es el alumbramiento, interpretaciones han dicho que también es el proceso menstrual. La religión, por ejemplo, islámica, donde las mujeres no pueden rezar cuando están en su menstruación. La religión, por ejemplo, hinduista, las mujeres no pueden cocinar, no pueden cosechar. Y quiero que piensen un poco quiénes han sido las personas, los líderes religiosos que han construido estas ideas alrededor de la menstruación. Personas que no menstruan. Entonces tenemos la menstruación construida a partir de personas ajenas a la experiencia menstrual. Vamos, por ejemplo, con los medios de comunicación. El primer tampón salió al mercado, no que se inventó, salió al mercado a finales de los años 20. La primera vez que se dijo periodo menstrual en un anuncio de tampones fue en 1985, y esto tiene una razón. Y es porque los líderes de los medios de comunicación, líderes, digo los con querer porque eran hombres, decían que periodo menstrual era una mala palabra y que los niños y las niñas no podían escuchar periodo menstrual
en la televisión o en los medios de comunicación. Entonces, todas estas ideas empiezan a conformar una mentalidad acerca de qué es la menstruación o cómo socialmente nos acercamos a la menstruación. Hablemos de política. ¿Cuándo fue la primera diputada que estuvo en el Congreso? ¿Cuándo fue la primera senadora? Estamos hablando de los años 60 y 70. Y eso nos ha llevado a que las leyes no incorporen perspectiva menstrual. Te voy a poner un ejemplo. Entre el 10 y el 15% de las mujeres y personas que menstruan alrededor del mundo van a padecer o padecen de endometriosis, que es un trastorno menstrual súper delicado. Y dolorosísimo. Pero es una cosa terrible, nos llevaría otra plática de horas. Uh-huh. La Ley General de Salud en México no reconoce ningún trastorno relacionado con la menstruación y las leyes de salud locales no reconocen ningún trastorno derivado de la menstruación. ¿Por qué? Porque la política también ha sido conformada alrededor de la perspectiva de personas que no menstruan o que no menstruan en situaciones precarizadas. ¿Quiénes son nuestras lideresas políticas? ¿No? Claro. ¿Cuál es la perspectiva que se imprime? Y algo que me encanta también es el lenguaje. Como tú dijiste, es verdad. Hay una investigación que dice que hay más de 5,000 eufemismos para referirse a la menstruación. Y entonces, en la medida que yo pienso que menstruación es una mala palabra y me tengo que referir a menstruación de manera diferente, ¿qué es lo que estoy logrando con el acercamiento a este tema? Que este tema no se toca, que este tema no se habla, que este tema está prohibido. No solamente menstruación, toallas de higiene femenina. ¿Higiene? ¿Por qué higiene? Porque tenemos esta concepción de la que menstruación es sucio. Ajá. Entonces, lo que te quiero decir es que hasta ahora tenemos esta manera de llamar a la menstruación como sucia o aproximarnos a la menstruación como sucia porque socialmente las esferas han construido un discurso que es completamente perjudicial y que no permite entender la menstruación por lo que es. Entonces, a partir de ahí, como mujeres, venimos con una historia alrededor del mundo donde nos seguimos avergonzando por menstruar. Por supuesto. Por supuesto. Y también hay que entender que la menstruación no solamente es un hecho biológico, es un hecho cultural, es un fenómeno psicológico. Tiene que ver también con la manera en la que nos acercamos y nos relacionamos con el mundo y en el exterior. Quiero que piensen ustedes cómo cambia su vida, su dinámica cuando están menstruando en el trabajo o cuando se sienten muy mal y no saben si decirle al jefe o no decirle al jefe, si están menstruando o no están menstruando. Son este tipo. No, porque además, ¿para qué lo dices? Y también te van a decir... claro, estás en tus días. Por supuesto. Estás histérica. Por supuesto. Y también estos comentarios de estás en tus días, estás histérica, nos dan una respuesta, nos dan a un tema que es absolutamente evidente, que en México tenemos una educación sexual tan precaria, pero tan precaria. Te voy a poner un ejemplo. Yo de verdad, soy muy, muy sensible con estos temas y me metí a investigar. ¿En dónde en todo el desarrollo educativo en México aparece el tema de la menstruación? Programas educativos, 0. En APEA, que es la estrategia para prevenir embarazo adolescente, donde se desarrollan los lineamientos de educación sexual, 0. Plan Nacional de Desarrollo, lineamientos sobre sexualidad, menstruación, 0. ¿Sabes dónde es la única vez que aparece menstruación como una temática educativa? En el libro de quinto de primaria de la SEP de Ciencias Naturales. Le dedican unas 2 páginas a explicar la menstruación biológicamente con un lenguaje que niños de quinto de primaria no van a entender. Claro. Y no solamente creen que simplemente explicando qué es lo que sucede con tu cuerpo anatómicamente, queda libre el tema. Pero no nos explican métodos de gestión de sangre menstrual. ¿Qué pasa si mis dolores son exagerados? ¿A qué tiene que oler la sangre menstrual? ¿Por qué huele así? ¿A quién recurrir? ¿A quién recurrir? Si tengo algún problema, si tengo algún dolor. Y entonces empezamos a internalizar esta cultura que Gillian Wood llama la cultura o el paradigma del ocultamiento menstrual. Y el paradigma del ocultamiento menstrual es esta cultura que nos hace pensar que la menstruación es un tema incontrovertiblemente privado y que no tenemos por qué hablarlo en ningún espacio que no sea, un espacio absoluta y totalmente privado. Y el no sacar a la esfera pública este tema, lo que crea es un problema que probablemente platicaremos más adelante, que es la pobreza menstrual y el desconocimiento absoluto de este fenómeno. Y entonces, ¿cómo podemos aterrizar para el inicio del programa? ¿Cuál es el concepto o la idea clara de menstruación digna? Okay. ¿Qué es? Perfecto. Para hablar de menstruación digna, primero me gustaría hablar de pobreza menstrual. Y el Fondo de Población de las Naciones Unidas dice que la pobreza menstrual es la incapacidad que tienen niñas, mujeres, personas trans, personas no binarias para acceder a productos menstruales. Pero a mí me gusta siempre ir un poco más allá. Quiero que pensemos o imaginemos en un proceso menstrual sin agua, sin jabón,
sin un espacio privado. O sea, imagínense lo que es cambiar tu toalla, tampón, copa en un espacio sin puerta, en un espacio donde no hay baños, en un espacio donde no tengo la educación suficiente para saber qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo. Una investigación hecha en India, que India es un país, de verdad es un paradigma de la información acerca de la pobreza menstrual. Aditi Gupta, que es la que desarrolló Menstruapedia, que es un libro de información menstrual para niñas y niños, dice que 3 de cada 10 niñas en India urbana no tienen idea de lo que es la menstruación al tener su primer periodo. Y 7 de cada 10 niñas en India rural no tienen idea de lo que es la menstruación al tener su primer periodo. Entonces imagínense lo que es niñas de 9, 10, 11, 12 años, sangrar, por primera vez sangrar. No, ya de por sí teniendo una cierta información se vuelve choqueante, porque dices, oh, por Dios, ¿qué me está pasando? Alguien que no sabe de repente y ve sangre dice, pues ya me voy a morir o no sé qué piensen, ¿no? Absolutamente. O no, por ejemplo, una investigación hecha por Save the Children en Bolivia descubrió que muchas niñas bolivianas no van a la escuela porque piensan que la menstruación es contagiosa, es una enfermedad contagiosa. No, bueno. Quiero que dimensionemos que menstruar dignamente no solamente tiene que ver con menstruar con productos menstruales, que son esenciales, sino con todos estos elementos que me permiten a mí tener un proceso menstrual digno, que me permitan ir a la escuela en condiciones óptimas, ir al trabajo en condiciones óptimas, ir a la esfera pública en condiciones óptimas. Y esto se vuelve terrible para el caso de México. Un estudio hecho por Coneval descubrió que el 28% de los planteles educativos de educación básica no tienen acceso a agua. No, el 2.3% no tienen baños. Estamos hablando que niñas van menstruando a la escuela sin baños. Imagínense lo que es un proceso menstrual sin baños. No, terrible. Entonces, la menstruación digna tiene que ver con el acceso a todos los recursos materiales, agua, jabón, medicinas, servicios médicos, espacios con privacidad, ropa interior, por ejemplo, y los recursos inmateriales, que es la información necesaria. Saber qué me está pasando. Absolutamente. Y cómo enfrentarlo, si me duele, si no me duele, con qué elementos. ¿No? Y decir esto, menstruación digna, definirla así, no es un capricho teórico, porque las políticas públicas y las leyes se desarrollan a partir de que también planteamos el problema, ¿no? Uh-huh. Y si planteamos el problema solo acceso a productos, estamos dejando de lado que las esferas de pobreza afectan a toda la población en general, claro, pero de manera diferenciada a las poblaciones vulnerables. Y en este caso, las poblaciones menstruantes o la población menstruante sí es una población vulnerable, sobre todo porque no la queremos ver. Y justamente como seguimos sin entender de qué va o de qué trata la menstruación y que no es algo que amanecemos como mujeres a decir, yo tengo ganas de sangrar, ¿no? Y de que me duele el útero, pues entonces justamente se le pone un IVA a los productos de higiene femenina justamente porque es un lujo. Este es un tema muy interesante. La verdad es que sí hay que aplaudir el trabajo que hizo el colectivo Menstruación Digna y muchas personas legisladoras en México porque a partir del 1 de enero del 2022 los productos menstruales ya no tienen IVA. Pero quiero ahondar en este tema. La política fiscal alrededor del mundo construye estas estructuras fiscales y grava ciertos productos, digamos, los impuestos al consumo. Quiere decir que se graban ciertos productos y quienes resienten la carga del impuesto somos nosotras, las personas consumidoras. Pero alrededor del mundo sí existe un consenso que es que los productos de primera necesidad no tendrán impuestos. Los productos de primera necesidad, medicamentos, alimentos. En México, lingotes de oro de más de 80%, okay, productos de agricultura, libros y revistas que son editados por la persona contribuyente, digamos, y los productos menstruales seguían grabados con IVA. Y uno de los argumentos, y esta es una lucha tremenda en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el impuesto a los productos menstruales es local, no es federal como en México. Hasta el 2014 la FDA seguía, es que no la van a poder creer, seguían considerando los productos menstruales como elementos cosméticos. No, bueno. Ni siquiera, porque nos hace ver bien coqueta una toalla femenina o un tampón, ¿no? Exactamente. Claro. A partir del 2022, se eliminó el impuesto a los productos menstruales después de una lucha increíble, porque en el 2021 la Cámara de Diputados y diputadas dijo, no queremos esto.
son muchos argumentos de no son productos de primera necesidad, son productos de lujo y también vamos a afectar el presupuesto. Ah, eso es lo más importante. Pues claro, pero y creo que acá sí hay un argumento. Sí, es verdad, el presupuesto es importante, pero entonces vemos los gastos fiscales, todas estas condonaciones que se hacen a las personas que tienen muchísimo dinero, ¿no? Que se benefician de muchísimo dinero. Y que el gobierno tiene estas estructuras fiscales para que las personas que ganan mucho dinero no paguen tantos impuestos, por ejemplo. Entonces, no tenemos la conversación sobre recortar los gastos fiscales, pero los productos menstruales que no vayan que no se vaya a eliminar el IVA porque no vayamos a afectar el impuesto. Muchos estados en Estados Unidos lo que han hecho es decidir imponer un impuesto extra a las bebidas alcohólicas fuertes, no vino, no cerveza, no sidra, para tratar de equilibrar el presupuesto. Bueno, pero tiene más sentido y más lógica. Claro, pero si te quieres emborrachar, pues bueno, ¿no? Que te cueste más. Por supuesto. Ahora, imagínate lo que fue esta lucha de decidir quitar el impuesto a los productos menstruales en Estados Unidos. Creo que este es el caso de California. Y subírselos a el whisky, que es la bebida favorita de los legisladores, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante. Pero sí, en el 2022 se elimina el IVA a los productos menstruales. Y la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿nosotros creemos que la pobreza menstrual se elimina quitando el IVA a los productos menstruales? Y absolutamente no. La eliminación del IVA a los productos menstruales es una medida completamente necesaria, pero no es suficiente. Es una medida de justicia tributaria. Y eso no se puede discutir. Y, por ejemplo, obviamente le corresponde también al gobierno y a las autoridades hacer una repartición de estos productos de higiene menstrual, porque están bien fregones repartiendo condones, que me parece muy buena idea, que luego no los utilizan, pero al final de cuentas también tendrían que contribuir para que justamente la pobreza menstrual deje de ser un problema. Eso es absolutamente cierto, y acá me gustaría ahondar. Las políticas de distribución de productos menstruales son efectivas y son buenas, pero no son suficientes. Como menciona Chris Bobel, los estados saben que la política que tiene efectos más inmediatos es te doy productos menstruales y me desconozco y me voy. Pero lo que no entienden es que el problema no solo es productos menstruales, es reconstrucción de escuelas, es programas de educación sexual de verdad de calidad. Y ahí es cuando el estado empieza a tener problemas. Porque si yo te doy productos menstruales, el efecto es inmediato, los uso. Pero que use los productos menstruales no quiere decir que las niñas van a empezar a ir a la escuela. Te voy a poner un ejemplo. Claro. Hay una comunidad en Nepal en donde unas investigadoras, no me acuerdo si son de Cambridge o de Oxford, se dieron cuenta que estas niñas en esta comunidad no iban a la escuela cuando estaban menstruando y decían, ¿por qué? Y entonces se dieron cuenta que no tenían productos menstruales y les dieron copas. Y entonces regresaron para evaluar el impacto de la medida y se dieron cuenta que las niñas seguían sin ir a la escuela. Pues las tenían de adorno, yo creo, ni siquiera sabían cómo se usaban. Y no solamente eso, dijeron, no es solamente el hecho de no tener productos menstruales, es la educación que me hace pensar que la menstruación es un tema que se vive en la esfera privada. Claro. Entonces, para revertir estas esferas de prejuicios, de vergüenza, de miedo, no es suficiente la distribución de productos menstruales. Tenemos que tomarnos en serio un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma en la educación sexual en México. Y esto es un problemota, porque México sí, en teoría, es un estado laico, es decir, división, iglesia y estado. Ajá. Eso no quiere decir prohibición de religión. Pero, sin embargo, existe esta influencia de los grupos religiosos en los contenidos de educación sexual en México. Bueno, pues hay que manipular a mucha gente, obviamente, ¿no? Y con esos temas, y además, mientras menos te cuides y menos entiendas, pues mejor. Pues sí, y además, en educación sexual integral, nunca se ha incorporado la educación menstrual. Te voy a poner un ejemplo. En 1994, muchos países alrededor del mundo acudieron a la cumbre del Cairo para hablar sobre educación sexual integral. Nada sobre menstruación. En el 2019 fue la cumbre de Nairobi, en donde nos podríamos imaginar que ya hubo algo. No se habla sobre menstruación. Creemos que la menstruación no es un tema autónomo e importante y que cubriendo menstruación como algo relacionado con la reproducción estamos.
pero no nos damos cuenta que no tocamos temas como enfermedades derivadas de la menstruación, como pobreza menstrual, como gestión menstrual, como prejuicios derivados de la menstruación. Entonces, sí es importante entender que en México no solamente hay un verdadero rezago en el desarrollo de programas de educación sexual y reproductiva, sino que no tenemos idea de cómo incorporar la educación menstrual para verla como un tema relacionado, pero independiente, y lo suficientemente importante como para verlo de manera autónoma. Pero pues es que buscar la manera, me parece que hay que integrarlo tal cual es, ¿no? Pero más bien como que la gente que no lo ha querido integrar, no nada más en México, sino en el mundo entero, es como, pues es el problema de las mujeres, ¿no? O sea, entonces que lo resuelvan ellas, cuando en realidad pues es un problema que afecta a una sociedad completa. Por supuesto, y también te voy a poner un ejemplo. En México tenemos un grave problema de que los docentes de educación sexual y las docentes de educación sexual están muy poco preparadas. Y esto es porque no hay instituciones centralizadas que se propongan capacitar docentes especializados y especializadas en educación sexual integral. Entonces, ¿cómo yo le puedo exigir al maestro de historia que tome una clase tan importante como es educación sexual y se ponga a hablar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? No, pues no. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, en México tenemos un problema terrible con escuelas rurales que, aunque la SEP desarrolle programas de educación sexual, estas escuelas rurales, estos profesores, estas profesoras no tienen acceso a estos programas. Oye, y por ejemplo, las mujeres que lamentablemente no tienen acceso a estos productos de higiene menstrual, entonces, ¿qué hacen? O sea, ¿qué pasa al no tener educación, al no tener una toalla, al no saber cómo usar un tampón? O sea, ¿qué hacen? Terrible. O sea, estaba leyendo que hace algún tiempo una niña murió asfixiada en algún lugar del mundo, en una choza, Sí. porque no salen justamente porque están en su periodo menstrual y quiso prender una fogata y entonces Sí. se asfixió. Sí. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres en estas situaciones? Las mujeres en las situaciones en donde no pueden acceder a productos menstruales, que ojo, el acceso universal a productos menstruales es importantísimo. Yo no quiero decir que el Estado debe regalar productos menstruales a toda la población, como el Estado tampoco tiene que regalar alimento a toda la población. Lo que sí tiene que hacer el Estado es reconocer que tenemos un problema de pobreza terrible y que la alimentación nutritiva es un derecho humano básico. Y entonces la persona que no pueda acceder a alimento, el Estado lo debería proporcionar. Yo no te estoy diciendo que te lo regalen a ti o que se... Claro. No. ¿Me entiendes? Lo mismo con el acceso a productos menstruales, ¿no? El problema es que el reconocimiento del derecho a la menstruación digna no está expresamente en la Constitución. Pero este es un tema de derecho mucho más específico. Yo digo que existe y que está y que lo podemos derivar de una interpretación. Pero bueno, ¿qué hacen estas mujeres que no tienen acceso a productos menstruales? Usan periódico, trapos, algodón, calcetines sucios y se los introducen o se los ponen en la vulva o los introducen en la vagina. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con el índice de infecciones vaginales? ¿Qué Uy. pasa? Y entonces también te quiero preguntar cómo estas mujeres, muchas de estas mujeres que trabajan, que pertenecen a la economía informal, porque el 55% de las mujeres en la fuerza laboral están en la economía informal, salen a trabajar con trapos, periódicos, porque no pueden dejar de percibir ingresos y tienen una infección vaginal. ¿A dónde van? ¿Al IMSS? Pues no, porque no son trabajadoras formales. ¿Al ISSSTE? No, porque no son trabajadoras formales de gobierno. ¿Al INSABI? No, bueno. No. ¿Al IMSS del Bienestar? Que todavía no está, que sí está, que... ¿A dónde van? Entonces, no solamente la menstruación o la falta de reconocimiento de la menstruación digna es algo que incide en mi derecho a la educación, porque cuando estoy menstruando no voy a la escuela o no me concentro en la escuela, también incide en el derecho al trabajo, porque cuando estoy menstruando a lo mejor no puedo ir al trabajo porque no tengo acceso a productos o porque tengo enfermedades derivadas de la menstruación que no me permiten desarrollarme el trabajo, y también incide en el derecho al acceso a la salud, Claro. porque tratando de gestionar mi menstruación, utilizo recursos o utilizo mecanismos que no son para la menstruación y acabo desarrollando infecciones vaginales. Y lo peor del caso es que es un tema al cual no le hemos prestado atención porque la menstruación siempre ha sido prohibida, secreta, asquerosa. Para hablar conmigo y mi almohada. ¿Y esto qué es? Y entonces, en el momento que no hablamos del tema, hay mucha gente que dice, lo que no se nombra no existe. Y no es cierto. Lo que no se nombra existe y está ahí. Y tiene repercusiones terribles. Pero lo que no se nombra no se pone en la mesa y no se puede solucionar.
Y en la medida que no entendemos que hablar de menstruación no es que yo te venga a contar cómo menstruo, cuándo menstruo, en qué etapa del periodo estoy. No, ni cuánto, ni cómo, ¿no? Sino es entender que en la medida que yo empiezo a normalizar estos temas, empiezo a preparar un área para que el gobierno entienda que este es un tema de relevancia pública. Oye, y bueno, a ver, te voy a leer unas cosas. El estigma de la menstruación aparece repetidamente en diferentes culturas y geografías de todos los tiempos. Correcto. De Oriente a Occidente encontramos muchísimos ejemplos de que esto ocurre, ¿no? Hay situaciones gravísimas donde las niñas y las mujeres pues siguen muriendo por los días de la menstruación, lo que hablábamos de esto, de la falta de entendimiento de qué está pasando. O, por ejemplo, la relación entre la menstruación y la impureza, pues tampoco es nueva, ¿no? Incluso hay pasajes sobre el periodo femenino en libros religiosos milenarios como el Corán y la Biblia. Entonces, ¿cómo cambias la cultura? Porque ya no nada más es un tema de educar a la sociedad, sino cómo cambias la cultura, cómo cambias dogmas. O sea, es como si te le pones al ISIS, pues nos van a escabechar primero. Creo que creo que es una muy buena pregunta. Y creo que tenemos que entender que la religión es algo que, seamos o no personas religiosas, está inmersa en nuestra cultura. ¿Cómo? Me gusta la pregunta porque te voy a poner un ejemplo. India. Hay un templo que se llama el Templo de Sabrimanala que no dejaba entrar a mujeres en su periodo menstrual. No dejaba entrar a mujeres porque, pues, para prevenir que estén menstruando y no se acerquen a los espacios religiosos. Y un grupo de mujeres de la India se acerca con la corte de la India, con el Poder Judicial de la India y le dice, eso es discriminación. ¿Y qué crees que hizo la corte? Dijo, efectivamente, es discriminación. No podemos prohibir la entrada de mujeres a lugares religiosos porque es una medida discriminatoria y perjudicial con la menstruación. Otra cosa que hicieron, la India es una cosa muy loca, o sea, de verdad, la manera en la que agarraron el tema de la menstruación y han podido avanzar con temas relacionados con menstruación digna es muy impresionante. En una escuela, por ciertas partes no dejaban pasar a mujeres por miedo a que estén menstruando. Y si querían pasar, tenían que desvestirse y enseñar que no estaban menstruando. Porque no podían tocar lugares impuros. Y llevaron ese caso a la corte y la corte dijo, no solamente eso es inconstitucional. Y desarrolló 9 lineamientos de maneras para revertir el estigma menstrual. Entonces, ¿cómo revertir años de cultura? ¿Cómo revertir años de perjuicios? Pues necesitamos el Estado. Porque yo te puedo decir, que hagan campañas la sociedad civil organizada. No. Y sí, es verdad, que hagan campañas. Pero es un problema tan estructural que necesitamos medidas estructurales. Y para cambiar una cultura de tanto tiempo, necesitamos que el Estado se ponga las pilas. Oye, pero tenemos un Estado bastante lastimado aquí. Tenemos un Estado bastante lastimado, pero también tenemos muchos activistas que van a poner presión hasta que esto se haga. Y creo que no es una excusa decir tenemos un Estado un Estado que no acciona. Uh-huh. Y además hay que entender que es una lucha que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, sí me choca el hecho de ser paciente, porque esto ya no podemos ser más pacientes, pero sí tenemos que destinar nuestros esfuerzos a que esto se vaya materializando poco a poco, ¿no? Y también cambiar este paradigma de cultura que llevamos arrastrando tiene que ver con nosotros mismos en nuestra esfera individual y con nosotras mismas. Cómo nos referimos a la menstruación, cómo hablamos de la menstruación, cómo callamos a las a la niña chiquita que pregunta algo sobre menstruación o al niño chiquito que pregunta algo sobre menstruación. Entonces, si bien hay una esfera global que tiene que modificarse, nosotros también en la esfera personal. Parte. Por supuesto, claro. Por supuesto. Oye, por ejemplo, fíjate que el historiador Robert McIlvaine creó el término síndrome no menstrual en el año 2000 para describir la envidia reproductiva que habría llevado a los hombres a estigmatizar la menstruación y dominar socialmente a las mujeres como compensación psicológica por lo que ellos no pueden hacer biológicamente. Es decir, este término es justamente como para decir, hombres nos tienen envidia porque ustedes no se pueden reproducir. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea cierto? Mira, tendría que leer sus argumentaciones para hacer un señalamiento un poco más informado, pero no creo que venga de envidia reproductiva. ¿Viene de misoginia, por ejemplo? Por supuesto, viene de una estructura patriarcal en donde el cuerpo de la mujer o el cuerpo menstruante solo funciona o solo me es útil en la medida que puede procrear. Y mientras no está procreando, mientras está menstruando, todas esas instrumentalidades
pues puedo señalarlas, puedo hacerlas de menos. Yo no creo que tengan que ver con una cuestión de envidia, sí creo que tiene que ver con una estructura patriarcal que ha instrumentalizado el cuerpo de la mujer, el cuerpo menstruante, como inferior. Y la menstruación es el fenómeno de señalamiento de inferioridad por excelencia. Les recomiendo mucho que lean el texto de Gloria Steinem, que es Si los hombres pudieran menstruar, que habla acerca de qué hubiera pasado si fueran los hombres quienes menstruan y cómo sería este fenómeno de fuerza. Y seguramente somos los elegidos de Dios porque nos hace menstruar a nosotros como menstruan los guerreros. Les recomiendo que lo lean porque sí es muy ilustrativo, como tiene poco que ver con el fenómeno biológico y tiene que ver con con el fenómeno biológico de que se desprende el endometrio y con el fenómeno que es otra excusa del patriarcado para seguir oprimiendo los cuerpos. Ay, me encantaría mucho poder ver a un hombre menstruar. Digo, si con una gripa se tiran en la cama y sufren, quiero ver que les dé un cólico menstrual. O sea, eso estaría increíble. Las mujeres tenemos derecho menstruales. O sea, esto es con lo que mencionabas al inicio. O sea, una licencia de enfermedad relacionada con la menstruación. Es decir, o sea, te duele la garganta, tienes fiebre y entonces te reportas como enferma y bueno, y tienes goce de sueldo y no te presentes con tu receta médica. Pero si tienes cólicos menstruales es como, ¿qué? ¿Eso qué? Sí. Entonces, o sea, ¿qué hacer justamente con este tema para poderlo sumar a los derechos de las mujeres, un derecho menstrual? Porque era lo que te decía, o sea, vamos a cortarle un huevo a un cabrón y entonces que justamente así vaya a trabajar porque ¿qué? O sea, no pasa nada, ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplo de la licencia menstrual. ¿Las mujeres tenemos derechos menstruales? Sí, absolutamente. Yo sí creo que el derecho a la menstruación digna, este es un tema que las personas que les gusta o la interpretación de la Constitución podemos tener una discusión muy prolongada, pero yo sí creo que no me voy a meter en este tema, pero muchas constituciones en Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, Colombia, reconocen derechos que no están en la Constitución y que son intrínsecos a la dignidad humana, que llamamos los derechos innominados. Entre ellos, para mí, está el derecho a la menstruación digna. En México no tenemos una cláusula de apertura a los derechos innominados, es decir, no se reconocen derechos que no están en la Constitución, pero que sí pertenecen a la dignidad humana. Pero lo que sí tiene México es que el artículo 1 y el artículo 133 remite a tratados internacionales. Y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México tienen nivel de la Constitución, están al nivel de la Constitución. Y la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce los derechos innominados, es decir, aunque hay derechos que no están positivizados, que no están escritos en la Constitución, se derivan de la existencia o se derivan de la dignidad humana, porque la Constitución no da derechos, simplemente los reconoce. Okay. Derechos tenemos, ¿no? Y yo en mi tesis hago una interpretación en mi opinión muy completa, no lo sé, pero de cómo a partir de una lectura del derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la información reproductiva, a la información sobre el libre desplazamiento de los hijos o el derechos reproductivos en el artículo 4, se puede derivar el derecho a la menstruación digna. La licencia menstrual ahora, que es un derecho, digamos que es la materialización de una política derivada del derecho a la menstruación digna. El primer país en incorporar la licencia menstrual fue Japón en 1947. A partir de que Japón incorpora esta política, Japón hace algo genial, que es que mide sus políticas públicas, miden el impacto y se dio cuenta que nadie la utilizaba. Okay. Y nadie la utilizaba porque las mujeres tenían miedo de que las corran del trabajo por utilizarla, que las hagan sentir débiles, que sus sueldos, sus salarios estaban en función de cuánto tiempo estaban en la oficina. Ahora, esto no quiere decir que la licencia menstrual, es decir, este permiso que me permite no ir al trabajo en caso de que mi menstruación sea incapacitante, no sea necesaria. Es absolutamente necesaria. Pero necesita incorporarse con medidas complementarias que me permitan a mí, como persona menstruante, como mujer, como hombre trans, como persona no binaria, ir al trabajo o no ir al trabajo o utilizar la licencia menstrual sin sufrir repercusiones, sin sufrir discriminación. Y eso también tiene que ver no solamente con la educación de los pequeños y las pequeñas, tiene que ver con la educación de los y las grandes. Sí. Siempre que habla de licencia menstrual en Twitter, siempre sale ya sabes, un opinólogo. Un opinólogo a decir, esto es... Y no tienen idea de las implicaciones que es menstruar con endometriosis, menstruar con ovario poliquístico, menstruar con dismenorrea secundaria. No tienen idea. No tenemos idea de las enfermedades relacionadas con la menstruación.
En México ya se han presentado 3 iniciativas sobre licencia menstrual. No ha pasado ninguna, o sea, no ha habido una discusión sobre ninguna, pero allá vamos. Espero que las y los legisladores y las legisladoras se den cuenta que la introducción de la licencia menstrual no solamente se circunscribe a permitir no ir a trabajar cuando tengo una menstruación incapacitante, sino a cómo los patrones y las patronas tienen que incorporar políticas de concientización sobre la menstruación para que las mujeres y personas que menstruan no sufran repercusiones en los espacios de trabajo. Ay, por favor, oigan, hay que poner ya cartas en el asunto. Entonces, vamos a ir como aterrizando ya la idea para ir cerrando, ya que espero que nos haya quedado claro que la menstruación es un proceso biológico e involuntario y completamente natural. Nos tenemos que educar tanto adultos como chiquitos, pero a final de cuentas, pues hoy la apuesta es a los niños y a las niñas. Entonces, hay que educar desde así la primaria y a las cosas por su nombre y como son. Por supuesto. Digamos que el país, a ver, no he estudiado todos los países del mundo, pero sí he estudiado los programas de educación sexual de ciertos países que tienen, digamos, que son líderes o lideresas en la introducción de educación sexual. Y uno de los países más impresionantes es Países Bajos, donde las niñas y los niños empiezan a recibir educación menstrual desde que tienen 5 años. O sea, el conocimiento sobre el consentimiento, la prevención de embarazo adolescente, el disfrute, el placer, el conocimiento sobre nuestro cuerpo y sus procesos. Los índices son impresionantes. Cambia completamente. ¿Cómo puede ser que salgamos de la prepa sabiendo la tabla periódica, pero no sabiendo lo que es la endometriosis? Ni ponerse un condón, porque de verdad hay chavitas que no saben ni siquiera algo tan básico. Pero, y deja eso, porque a mí, por ejemplo, en mi educación sexual, en mis clases de educación sexual, que tuve creo que 3 en prepa, sí me enseñaban a poner condones. Pero no me hablaban de menstruación como tiene que ser hablada. Nunca me explicaron por qué la menstruación huele como huele y por qué no tengo que usar toallitas que huelen a manzanilla, que lo único que hacen es irritar. Pero no vaya a ser que huela. Pues sí. La menstruación huele, claro. La menstruación huele, el aparato reproductor femenino huele. Y el masculino también. Bueno, absolutamente. Pero son ese tipo de cosas que no hemos podido incorporar en la agenda pública. Yo no tengo nada en contra de ninguna religión en específica. A lo que sí me opongo mucho es la influencia religiosa en los programas de educación sexual, porque sí es muy perjudicial. Una mirada que es moralina, claro, que no es científica y que impide el acceso y el goce a derechos humanos, que es la educación sexual, que es la menstruación digna, que es el disfrute sobre el conocimiento sobre nuestros cuerpos y nuestros procesos. Y que sigue denigrando a la mujer terriblemente. Además. Sí, que sigue, demeritándola, por supuesto, que sigue construyendo y pavimentando una estructura patriarcal que lo único que hace es oprimir un cuerpo ajeno al cuerpo masculino, claro. Bueno, Cecilia, pues vamos a cerrar esta plática que, como siempre te he dicho, creo que no nos alcanza el tiempo para tocar. Se puede hablar de menstruación toda la vida, yo lo sé. Te voy a hacer unas preguntas que quiero que me contestes rápidamente porque vamos a conocer una parte más humana tuya. Okay. Entonces, lo primero que se te venga a la mente me contestas. Ok. Bueno. ¿Quién es Cecilia un domingo cualquiera? Seguro cruda. Ok. Crudísima, me dan crudas, sea 9 ginebras con tónica o una copa de vino, cruda. Y me gusta, no sé, pedir comida, me encanta el sushi, pero sí, solo me viene a mi cabeza unos chilaquiles y cruda. Deja que llegues a la edad de Pepe y Iván. No, ni me digas, de verdad. Ya no vas a aguantar nada. Conforme pasa el tiempo, la curva voy para abajo, no lo puedo creer. Ya les dijeron videos, muchachos. Bueno, o sea, no. Claro. Oye, rápido, ¿qué significan estas 3 palabras para ti? Sopa de lentejas, papá y juzgar con perspectiva de género. Wow, sopa de lentejas, la comida favorita de mi abuelo. Papá, la persona que más paciencia en la vida me tiene y creo que es una de las personas que más me quiere en la existencia. Y juzgar con perspectiva de género, mi pasión, a donde creo que tiene que ir caminando el mundo. Muy bien. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra, menstruación. Ok. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
no es una palabra, pero es una frase, pero es como estoy en mis días. Cosas de mujeres. ¿Qué te enciende o qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente? Mucho la música, mucho escuchar a personas que saben muchas cosas y cosas diferentes y mucho leer a personas apasionadas. ¿Qué te apaga? La indiferencia. ¿Cuál es tu insulto o grosería preferida? Híjoles, tengo tantas. La que digas, esta la suelto y siento riquísimo. Ay. Yo creo que todos los derivados de chingar. Ok. Todos. Y los digo mucho, perdón. Como Molotov, chingas tú, chico yo. A todos. Oye, ¿cuál es el ruido o sonido que prefieres? Ruido o sonido que prefiero. Me gusta mucho el ruido de la ciudad, por ejemplo. Pero... Y sí, el ruido de la ciudad, o sea, los coches, el viene, el del fierro, me fascina. Me encanta. Okay. ¿Cuál ruido o sonido es el que detestas? Híjoles, los chiflidos. Okay. No puedo. Oye, ¿qué profesión distinta de la tuya hubieras ejercido? Yo creo que hubiera sido maestra. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, justamente como para Yo poner creo que orden. hubiera sido maestra o me hubiera encantado hacer algo relacionado con psicología, pero sí, yo creo que maestra. ¿Qué profesión jamás te hubiera gustado tener? Híjoles, algo que tenga que ver con diseño. Es que soy tan mala que no sé. Sí, te vamos a poner a dibujar No, ahorita. o sea, de verdad, de pena. Oye, y bueno, ya entendimos que no vamos a hablar ni de religiones ni mucho menos, pero al final de cuentas, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a la puerta del cielo? Chica, no perteneces acá. Y me va a mandar al infierno. Sí. Bueno, pues Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este pequeño ratito a platicar de algo de verdad muy interesante y que ya es hora de que pongamos orden y atención y sensibilidad en estos temas. Ahora Sí, sí, muchísimas muchas gracias por la invitación. Feliz de platicar contigo. Gracias, pues ya llegamos al final de este episodio. Esperemos que algo se les haya quedado ahí. Recuerden que la menstruación, pues no es que amanezcamos con ganas de decir, ay, hoy se me antojó amanecer arreglando, menstruando. No, o sea, no es un lujo, es algo que simplemente pasa en nuestro cuerpo y que hay que hacer conciencia de, como decía Cecilia, hay que poner atención a lo que está pasando. Informémonos, eso es algo muy importante. Y bueno, quiero agradecer a Iván, a Pepe, como siempre, en los controles, ¿no? En los paleros también. Y recuerden que pues estamos aquí en Rapport y nos vemos el próximo episodio con otro tema completamente diferente. Y bueno, pues también, oigan, si les está gustando todo esto, ya saben, recuerden suscribirse, la campanita y entonces estar al pendiente también de nuestras publicaciones en las redes sociales. Bye. Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite